Eh, ¿Por qué, digamos, el tema planificación, ¿no? El tema planificación y el tema planificación reverdecido, porque entre poco la propuesta de Arboleda es una propuesta muy interesante que dio la casualidad, digamos, yo venía trabajando también estos temas desde otras perspectivas, desde una perspectiva más nuestra, digamos, de nuestra experiencia, que fue la planificación, las experiencias de planificación que tuvimos a partir de los primeros dos gobiernos peronistas y después incluso con los gobiernos militares y de Ilia también, que hubo un plan quinquenal, se había armado el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, donde hacían la planificación. En fin, hubo toda una experiencia de planificación en la Argentina que venía trabajando sobre eso. Justo en ese momento me sugiere un libro nuestra querida compañera Adriana, y lo miro, lo leo y me pareció bueno para hablarlo, bueno por lo que tiene y bueno por lo que le falta también. Porque todo esto que venía yo trabajando sobre la investigación, sobre la planificación peronista, la planificación en la Argentina, la experiencia, no hay ni una sola línea en lo de Arboleda, ni una sola línea. Y es siempre sintomático en América Latina que, notablemente, la experiencia del peronismo está, diría, soslayada por incomprendida. No se entiende el peronismo. Inclusive cuando uno va a Yanquilandia y incluso a los sectores académicos o no académicos, como el Banco Mundial, el Fondo, digamos, etcétera, cuando en algunas charlas, que bueno, siempre hay charlas porque te invitan a morfar, viste, las delegaciones, todas esas estupideces, digamos, que también te sacan de alguna manera datos y esas cosas que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo que iba siempre representante por un gobierno peronista, preguntaban qué era el peronismo, no entendían, digamos, ¿no? Era muy difícil explicar, digamos, qué es el peronismo para alguien que está estructurado sobre la base de la modernidad que tiene el polo, digamos, los polos, o sos socialista o sos capitalista, pero no puede ser algo distinto, digamos, y la cuestión periférica, etcétera, es comprendida, pero es comprendida inclusive, bueno, por la época que fui, también era como una cosa así como que te quedaste en el 45, como decían recién, ¿no? Entonces, me pareció interesante, digamos, eh, coincidimos en la cuestión de la propuesta, porque el tema de la planificación ha sido siempre un punto de fricción entre distintos planos, ¿no? No, digamos, inclusive más, no es que aún, y ya lo van a ver, en el libro está muy bien explicado, no me voy a extender sobre eso porque lo vamos a discutir, pero aún en el pensamiento hoy más dominante, que es el neoliberalismo de origen austríaco, no discuten el tema de planificación, sino discuten la metodología con que se hace esa planificación. Y la oposición es libertad o dictadura o tiranía, digamos, ¿no? Servidumbre, diría, en términos más del libro de Mises, o von Mises, ¿no? O de Hayek, no me acuerdo quién de los del libro, ahora, digamos, ¿no? ¿Cómo? De Hayek, de Hayek, perfecto. Como suelen decir siempre lo mismo ambos, siempre se me confunde. Vos lees un libro de Hayek y es un libro de von Mises, y más o menos. El único que cambia un poco es von Bauer, la cosa, porque habla de otra historia, digamos. Pero bueno, y en varios planos, dije yo. Y hay otro plano que es el plano
de la planificación centro-periférica, digamos, porque hubo una planificación central. Francia hizo una planificación indicativa central. Bueno, la experiencia de la Unión Soviética, que está muy, muy tratada en el libro de Arboleda, en ese libro está muy tratada. Pero la planificación en la periferia no puede ser del mismo tenor y de las mismas construcciones que la planificación central. Eso por un lado. Porque la estructuración política es distinta y porque la historia es distinta. Entonces no pueden ser similares cuestiones. Y no siempre eso fue del todo reconocido, digamos, en las distintas experiencias de planificación que hay en América Latina, ¿no? Para elevar un poco la mira, digamos. La intención que tenemos es incluir a Argentina dentro de América Latina. Vaya, vaya la redundancia, digamos, ¿no? Digamos, como si hubiésemos estado afuera, ¿no? Y estamos afuera, como siempre estas cosas, uno está afuera a partida doble, digamos, no está afuera porque solo quiere estar afuera, sino porque el otro también está por afuera. Esta es la historia, nuestra propia historia, digamos, ¿no? Y el otro plano que hay, que también se cruza con esto de centro-periferia, es la cuestión de, si se quiere, de las burguesías o de las empresas en un ambiente central, en la centralidad que tiene el desarrollo hegemónico, y en un ambiente periférico, digamos, ¿no? Eso, digamos, desde Fanon, uno no se lo puede olvidar, ¿no? El límite que tienen como el límite político, más allá de lo que en la periferia, en tanto herencia colonial, lo que se sufre es una fuerte separación entre las ideas y la realidad, porque tradicionalmente nosotros estamos siempre sometidos a esa, aunque a veces no nos damos cuenta, estamos sometidos siempre a esa cuestión que es, digamos, ¿quién te dice que esto es verdad y quién te dice que esto no es verdad, digamos? Y en general el centro es el que dictamina que esto es verdad, y sobre todo en el pensamiento económico, digamos, ¿no? La discusión al respecto en ese sentido, porque, bueno, el pensamiento económico es entroncado y se centra fundamentalmente en la modernidad y en el capitalismo. Es un pensamiento que nace autónomamente con la modernidad y el capitalismo. Es el núcleo. Tan núcleo es, y por eso decía el rol de las burguesías en los centros de la periferia, que uno, digamos, y lo puedo dar testimonio de ello, se sienta en una mesa de dirección en una empresa multinacional, y digamos, los gerentes o los directores de la periferia, de las filiales, con los del centro, y todos tienen la misma visión. La visión está recortada desde Adam Smith para acá, no cambia. Tienen el plan político está metido hasta el tuétano en esas cuestiones y reaccionan de esa manera. Y todo se reacciona. Y en definitiva, y por eso importa en esto la planificación y entender desde esta perspectiva, que es de a partir de este pensamiento de la modernidad, toda política buena genera negocios buenos, y todo negocio bueno genera política buena. Este es el principio de verosimilitud, diría en términos estadísticos, de que la cosa está bien. Cuando nosotros, digamos, y si ustedes agarran y desmenuzamos cualquier discurso en esto, digamos, ¿por qué esas políticas no van a funcionar? Porque no hacen buenos negocios, en definitiva. No el control, no aquello, no lo otro, no lo
¿no? Y las políticas, y aquellas políticas que hacen buenos negocios son buenas políticas económicas. Y ahí es un divorcio que hay entre esas ideas y realidad, por la verosimilitud está definida, puesta desde eso. Entonces, cuando uno discutió sobre planificación, tuvimos muchos problemas para eso, porque también nos vino recortado con estos elementos, digamos, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver las críticas que se tienen sobre lo que fue la planificación soviética, digamos, ¿no? Más allá de las cuestiones. Pero bueno, durante mucho tiempo digamos, la palabra planificación inclusive está como prohibida. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo al inicio del gobierno de Néstor, dije, bueno, tendríamos que ver un poco de planificar. Yo en ese momento estaba como director de inversión pública en el Ministerio de Economía, y se imaginan, director de inversión pública, bueno, la cuestión planificar era una cuestión no menor, digamos, ¿no? Porque no se puede discutir, digamos, ¿cómo se discute hacer una ruta nueva cuando no tenés tráfico? Porque la ruta va a ser nueva. Entonces, ¿cómo la discutís? Si hay que hacerla o no hay que hacerla. Si no es con un plan mucho más, digamos, más macro, digamos, que te integre todo, no se puede. Entonces, y alguien me dijo, me miró así seriamente y me dijo, esa palabra en el diccionario de Kirchner no existe. Y me preocupó eso. Les digo francamente, me preocupó. Pero claro, digamos, después pasaron cosas, como diría alguien, que eso que me afirmaron estaba de alguna manera relativizado, ¿no? No está, una cosa es no planificar y otra cosa es no hacer explícita la planificación, porque es una planificación política que, como decía un viejo político inglés, nadie debería saber cuáles son tus objetivos políticos. Porque bueno, es muy largo decirlo eso. Entonces, esa cuestión del planificar también va a tener, como dice García Linera, siempre oleadas, digamos, ¿no? Y siempre hay que volver a esas oleadas, no bajar los brazos, digamos, ¿no? Una cosa es no ser optimista en la realidad y otra cosa es bajar los brazos. No es que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, y no hay que bajar los brazos en los dos sentidos, digamos, desde abajo y ni tampoco desde arriba. Es muy difícil construir solo desde abajo, hay que también transformarlo de abajo en arriba, ¿no? Si se entiende la metáfora. Eh, digamos, la planificación, ya con esto termino y ya le paso la posta a Alejandra. El capitalismo no es una anarquía, se planifica también. No es anárquico, no hace cada uno lo que quiere. Se hace lo que se debe en función de una estructuración cultural y política que viene de algunos siglos para atrás y que fue construida de algunos siglos para atrás. Y todo el mundo sabe, todos sabemos, que desde la cuestión, desde el problema económico, es la consideración del futuro, no del presente. Siempre cuando estamos hablando de economía, es siempre para el futuro. Y la incertidumbre sobre el futuro es muy fuerte, digamos, ¿no? Por eso también hay una revisión de lo que significa también el contenido de planificación, y por eso también el título de planificación y subjetividades, ¿no? Porque el hecho de la subjetividad de la planificación empieza a adquirir una centralidad mucho más importante que esa objetividad que tenía la planificación al viejo estilo.
Y creo que también hay que reconocer que en estas cosas hay que ir aprendiendo. Nadie sabe, como decía mi abuelita, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? Ni nada, ningún proceso de estos que significa salir de una situación de experiencia desde lo colonial a lo periférico. Nadie sabe cómo salir completamente del todo. Las trayectorias son posibles y probables, pero no ciertas. Y por lo tanto, por eso hay reflujos, vueltas y idas y venidas, y no bajar los brazos, ¿no? Bueno, esto es el sentido de que le hemos dado. Obviamente, digamos, podemos discutirlo un ratito si a ustedes les parece, y si no, pasamos directamente a que Ale hable sobre el tema del libro de Arboleda y discutir las dos cosas después de que Ale dé su charla. Como a ustedes les parezca. Norberto, te quería hacer una pregunta. Viste que la oposición vive Sí. diciendo que no tienen planes. Uh-huh. Eso, ¿qué están diciendo y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Dicen, este gobierno no tiene planes. O no los ven o no los tienen. No sé. Guzmán para mí sí tiene planes. Sí, digamos que eso entra parte de yo casi te diría, Anaí, de cierta nivel de discusión política que es bastante bajo y bastante chicanero. No tiene sentido, que no tiene planes, porque uno le puede decir, bueno, ¿y cuál es tu plan? Porque nunca, digamos, no hay una discusión al respecto. Nosotros queremos tal cosa. Lo que pasa que a veces, y eso quedó demostrado en la elección anterior del desastroso gobierno de Macri, cuando se eligió eso, todo lo que mintió. Digamos, la paradoja es que el candidato Scioli dijo lo que iba a pasar y no le pegó, no le erró nada casi, y el otro mintió completamente, digamos, ¿no? Y no hay sanción para eso prácticamente. Está muy cuestionado el hombre, digamos, a tal punto que difícilmente yo creo que vuelva a ser candidato, no lo veo, digamos, ¿no? Pero siempre es una discusión de baja estofa, digamos. No, este es otro de los problemas que estamos teniendo, digamos, para no ser más negativo, digamos, pero la verdad que la decadencia que hay en las discusiones políticas públicas en todo el mundo es muy fuerte. Es realmente muy fuerte. Y no se dice, no se dan los proyectos, no se dicen las cosas como son. Donde la propiedad privada hace que el orden neoliberal, el aparato estatal esté favoreciendo a las pequeñas élites. Esto es lo que en el fondo plantea, me parece, Alejandra, veámoslo y discutámoslo también entre esos términos, ¿no? Sí. ¿Por qué no pasamos a la otra? Así ya. Vale. Bueno, después el autor nombra el surgimiento de nuevas megacorporaciones que tienen planificación intracorporación, pero al ser transnacionales, las planificaciones son muy, muy importantes y se les da el nombre de Gosplan 2.0. Entonces, la planificación hoy por hoy se encuentra de diferentes maneras, pero en ambos casos favoreciendo la propiedad privada, como decías vos, Norberto. Y el interrogante que se plantea, y me parece que es la parte más interesante, es la planificación es una realidad también hoy por hoy. Entonces, lo que se puede plantear es cómo se debe planificar, a quién debería beneficiar esa planificación y quiénes deberían ser parte de ese proceso de planificación y decisorio para llegar y cuáles serían los objetivos de esa planificación.
Un poco, Ale, lo que decía recién Orlando, digamos, ¿no? Orlando, seguramente vos trabajaste mucho en plan y planificación desde empresas, ¿no? Me parece. Sí, sí, Y toda empresa planifica, claro, porque si no planifica no puede funcionar, porque funciona, toda empresa es una flecha hacia futuro, digamos, no tiene sentido, digamos, una empresa solamente pensada en el presente y en el pasado. es como si te subieras a un auto sin saber a dónde vas. Claro, exactamente, arrancás y vas. No es así. ¿Mm? Además, en general, uno de los ejes centrales que tiene la empresa para planificar es el flujo de fondo de caja, ¿no? Este es un punto central, digamos, ¿no? La cuestión. Y a partir de ahí, si no planificás la actividad de la empresa, lo más probable es que te vayas al tacho, digamos. Lo más probable es que no tenga, no pueda subsistir la empresa en sí misma, y cuando el contador te viene a avisar que estás quebrado, ya ya estás preso, digamos, ¿no? Es tarde, digamos, ¿no? Digo el contador porque es el que registra los hechos pasados. Sigamos, Ale. Sí. Bueno, entonces se abre la discusión sobre la planificación económica no solo como una reacción, sino que incluya una disputa del control democrático de los espacios hegemónicos para permitir un desplazamiento de los argumentos típicamente moralistas sobre bueno, permitiendo el desplazamiento desde los argumentos típicamente moralistas sobre las economías alternativas hacia un examen concreto de su viabilidad económica, su factibilidad técnica y sus condiciones político-institucionales y la organización del pueblo. O sea, correr el eje de que sea solo una discusión moralista, sino que para poder llevarlo a la realidad y rescatar este concepto de planificación que hoy está, pero quizás no se está usando o no se está apuntando a otros objetivos como cambiar la realidad de todos y no solamente la de unos pocos y con poder. Claro, como dos planos, ¿no? Diferentes. Un plano es el plano de la planificación, en los términos de una planificación de las empresas en sí, o sea, la planificación privada y la planificación del aumento de la propiedad privada, concentradamente. Y otra cosa es planificar para el todo, para la sociedad en su conjunto, para una nación en su conjunto. Al cambiar la magnitud, cambia el orden desde donde se tiene que pensar, digamos, ¿no? Claro, y mover el eje también a planificar hacia con un objetivo de bienestar general de la sociedad. Claro. En contraposición a solo el aumento de la propiedad privada y de un poco también esto va, por eso yo les decía que viene todo, digamos, vamos ordenadamente a lo que decía Roberto sobre las subjetividades, digamos, ¿no? La planificación de las empresas está hecha desde una subjetividad y la planificación para todos desde este lugar está hecha desde otra subjetividad, de una subjetividad que tiene que ver más con las relaciones políticas y el poder político, ¿no? Claro. Tanto presente como la búsqueda, no necesariamente se planifica también para consolidar y sostener un poder político. Vaya si lo sabían los militares eso cuando hacían los planes, ¿no? Digamos, la planificación, había una intencionalidad también de una continuación en el gobierno. Esto fue muy claro en el gobierno de Onganía. Muy, muy claro. El que planificaba era un general, que no me acuerdo, estaba tratando de acordar, creo que era Guglielmi, algo por el estilo era el apellido. Y hay una anécdota que teníamos entre los muchachos de economistas que estaban ahí, que hacían los planes ahí, que como siempre, digamos, venía el cafetero a servir un café para las reuniones, etc. Y entonces le dice,
no sé por qué, le dice, el cafetero le dice, sí, señor. Y entonces lo mira y le dice, sí, general. Y entonces el cafetero le dice, general hay uno solo y está en Madrid. Y se da media vuelta y se va. Esa era la discusión que había. Bueno, es una anécdota para brindar el momento, porque también había una discusión política en esa planificación. Los planes quinquenales del CONADE, que hoy, digamos, ahí están en las bibliotecas, ahí. Y el último plan fue el plan trienal. ¿Eh? Bueno, sigamos, dale. Vale. La pregunta, perdón, la pregunta sobre los fundamentos institucionales del cambio social reemerge con fuerza en un momento en el que la construcción del poder constituyente demanda mecanismos concretos que permitan la factibilidad política y una técnica de autogobierno popular. Acá me parece lo importante es la cuestión de esta palabrita autogobierno, ¿no? Palabra compleja si la hay, ¿no? Yo creo que Arboleda acá lo dice demasiado fácilmente, digamos, ¿no? Sin detenerse mucho en el significado de autogobierno, ¿no? Y popular, un autogobierno popular. ¿Qué es eso, no? Quizás más adelante lo va a ir un poco más trabajando, ¿no? la cuestión, pero no del todo, no del todo. Este es un punto, digamos, que me parece que uno podría discutir, ¿no? ¿Y quién Dale, sería el sigamos. poder constituyente? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién sería el poder constituyente? Justamente tiene que ver con esto del autogobierno popular, digamos, ¿no? Reemerge la fuerza en momentos en que la construcción del poder constituyente, que está hablando desde esa perspectiva de la construcción popular, ¿no? El poder constituyente popular, ¿no? Ahora, esto es una cuestión bueno, cómo se institucionaliza, si se quiere, todo esto, ¿no? ¿Cómo se constituye? La palabra constitución viene de Inclusive constituir. el poder constituyente o sea, el poder constituyente es anterior a que el Estado lo tome y lo empiece a aplicar. Y bien inmediatamente que el Estado empieza a aplicar ciertas políticas emanadas del poder constituyente, inmediatamente lo estructura, lo cosifica, lo inmoviliza, y el poder constituyente permanentemente escapa a eso e intenta otro poder constituyente. Es permanente eso. Digamos, no es el Estado el poder constituyente. El poder constituyente es, como dice Norberto, las fuerzas activas del pueblo vendrían a ser. Así es. Bueno, sigamos adelante, a ver, porque... Bueno, retomando el concepto de planificación, la planificación no solamente está orientada al futuro, sino que despliega instrumentos técnicos para realizar efectivamente ese futuro, para concretarlo. La planificación es entendida como un modelo de asignación de recursos de manera ex ante, o sea, se planifica hacia el futuro, en contraposición del mercado, que asigna recursos de manera ex post. El tema del mercado, el autor lo trata bastante, retomando la escuela austríaca, que bueno, le da un lugar central al mercado. Bueno, la planificación no se limita a actuar sobre sectores individuales de la economía, sino que aspira a conducir el proceso general de reproducción socioeconómica a partir de trayectorias de desarrollo fijadas democráticamente. Claro, acá, digamos, en esta cosa que sintetiza muy bien Ale, podemos discutirla también, ¿no? Estas afirmaciones de Arboleda, ¿no? ¿En qué medida, no sé si el mercado asigna ex post, sino que, digamos, la asignación es de alguna manera conducida por la planificación a nivel de cada una de las empresas, y por eso de tanto en tanto hay crisis, porque no son consistentes a nivel global. La última crisis, 2008-2009,
no es que no hayan planificado cada uno de los sectores financieros y sectores reales que produjeron o que fueron integrantes de esa crisis, sino que la crisis vino como consecuencia de la acción de conjunto. Claro, quizás en ese caso la planificación de maximizar el beneficio individual, digamos, de cada empresa o de cada aseguradora, en ese caso, y no tener en cuenta el contexto sobre el que se actúa, Sí. llevó a un punto que era insostenible todo el sistema, lo que se había generado, y explotó. Claro, el plan que era sostener una cierta situación de Greenspan, por ejemplo, esa de no desregular, no regular, o sea, dejar que la planificación esté concentrada a partir de las empresas o esté diseñada a partir de las empresas y que eso va a resultar en una buena situación o en una situación de buena asignación de recursos, como dicen los tipos, genera también, se generó sobre sobre la base de lo que eran los objetivos de Reagan y de Thatcher, etcétera, que es esa cuestión de la libertad y demás, ¿no? Y que basada en la libertad de mercado y la cuestión. Esto es lo que, digamos, de alguna manera se opone, por eso habría que verlo esto un poco más en detalle. Por eso no se limita a actuar sobre sectores individuales de la economía, sino aspira a producir un proceso general de reproducción socioeconómica a partir de trayectorias de desarrollo fijadas democráticamente. Y me parece que esta es la cuestión central, digamos, que va a tratar Arboleda, es el desarrollo de conducir un proceso general de reproducción socioeconómica por trayectorias fijadas democráticamente, digamos, ¿no? ¿Qué es esto de trayectoria fijada democráticamente? Es un punto en discusión. No es fácil resolver ese problema, digamos, ¿no? ¿Cómo se resuelve democráticamente? Vamos a votar cuando se hacen determinadas inversiones, no se hacen determinadas inversiones? ¿Cómo es? ¿Cómo se resuelve eso, digamos, ¿no? Eso es, que en el fondo es una vieja discusión, por lo menos, digamos, histórica para mí, porque también, digamos, hay como un cierto, algunos de nosotros nos vamos a recordar, basismo, digamos, ¿no? Como si todo pudiera ser resuelto por asamblea. ¿Se acuerdan en 2001, digamos, la profusión de asambleas barriales, etcétera? Como que si el poder podría hacer eso, ¿no? Y viene también de la Revolución de Octubre del 17 en Rusia, todo el poder a los soviets, ¿no? Los soviets eran organizaciones de base de obreros y cosas. Así que esto es lo que discute Arboleda también, digamos, ¿no? Bueno, sigamos con lo otro. ¿Puedo hacer algún comentario? Dale, Marcelo, por supuesto. A mí me parece, en el fondo, que uno lo podría pensar una planificación económica con una planificación de vida que está en juego. Uh-huh. Una planificación de vida que tiene en cuenta distintos aspectos de la vida, como la salud, la educación, la vejez, digamos, ¿no es cierto? Que el eje no está puesto en lo económico, que él habla en un momento de este crecimiento eterno que nos propone el neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la planificación de la vida, habría que generar otras instituciones u organizaciones que puedan planificar eso, porque es otro tipo de planificación. Porque me parece fundamental esta frase, que la leo, es cortita. La planificación entonces genera la idea del presente como tiempo vacío o simplemente como continuo y reclama una facultad que hoy se encuentra adormecida, la de imaginar y de producir un futuro que no sea un mero pastiche de la sociedad ya existente. Claro. Página, Marcelo. Esa la página 39, 39, perdón.
39. No, 19. Página 19. Es el segundo párrafo, sería. Sí, ahí ya está, digamos, ¿no? Lo que un poco veníamos discutiendo, el futuro, el presente y la construcción del imaginario futuro, ¿no? Que no puede ser un imaginario individual, sino tiene que ser un imaginario social. Y esta es la dificultad, por eso lo de trayectorias de desarrollo fijadas democráticamente en ese desarrollo de imaginación social, ¿no? Yo creo que aquí, digamos, introduzco un tema, disculpame un minuto, Ale, ¿Sí? porque lo charlamos esto y por ahí es el momento de plantearlo, ¿no? A mí me parece que, digamos, en la experiencia del peronismo, de planificación, este imaginario social estaba muy desarrollado como imaginario, digamos, ¿no? Como construcción en esa dirección que vos decías, Marcelo. Y como construcción también de lo que se había puesto como, y que Perón dice varias veces, de comunidad organizada, digamos, ¿no? Entonces, un poco lo que habíamos pensado con Alejandra en este punto, que falta ese capítulo en el de Arboleda, construirlo entre todos nosotros. Es decir, darnos no la siguiente charla, sino la tercera charla, y deberíamos reordenar un poquito el cronograma, pero darnos en la tercera charla la posibilidad de discutir también, digamos, nuestras propias experiencias de planificación. Podemos repartir algunos trabajos al respecto para discutirlo, pero ya para discutirlo en conjunto, porque creo que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia, alguna visión, alguna trayectoria cultural en ese punto, digamos, ¿no? No es... y por ahí con algún ordenamiento de temas podemos discutirla en conjunto, ¿no? Porque me parece un capítulo importante, digamos, que en esta relación con la planificación y poder desarrollarlo. A propósito de lo que vos leíste, Marcelo. Es decir, porque... ¿Sí? ¿Puedo decirte algo? Sí, dale, claro. Que me acordaba de una palabra que vos nos trajiste ya hace unos años al foro, travesía, y cuando leí este libro yo me vino a la mente ese concepto, ¿no? Porque en la travesía vos te fijas un rumbo, pero además tenés que ver todo lo que te rodea. Si hacemos la metáfora del mar, bueno, a ver cómo son las condiciones del mar y qué cosas pasan con tu embarcación. Y finalmente quizás ese rumbo que te pusiste, bueno, se va a desviar, no vas a llegar exactamente a donde pensabas que ibas a llegar, pero sin planificación vas a cualquier parte. Claro, o vas al garete, con lo cual no sabes a dónde vas a llegar, o no llegas a ningún lado, te quedaste siempre donde estás. Sí. Bueno, eso es un poco la discusión, pero eso lo charlamos, incluso lo vamos viendo más adelante, pero ya les quería, dado que saltó el tema, algo que habíamos pensado con Alejandra de hacer, digamos, ¿no? Hacer una de las charlas más participativa en términos de nuestras propias experiencias históricas, digamos, ¿no? Es buena idea. Incluso, Porque si no, parecía que a esto le faltaba lo nuestro, digamos, ¿no? Estábamos hablando de Chile, de la Unión Soviética, de Francia, y lo nuestro, ¿dónde está? Bueno, lo nuestro está también, ¿no? Aunque no está acá, en ese libro.
pero algo que menciona el libro y que mencionaba Roberto al principio, ¿no? A partir de la experiencia de Chile de estas farmacias populares, nosotros acá tenemos laboratorios nacionales que podrían Sí, armar una cadena alternativa de distribución de fármacos, sí, tomando esa parte de los chilenos, ¿no es cierto? sí. Anda a decirle a Romers eso, a ver qué te Bueno, dice. pues, bueno, está bien, no, ya sé, pero No, eh, tenemos que armarlo por afuera. claro. Estamos de acuerdo, pero no Sí. podemos, Perdón, lamentablemente perdón. no podemos contar con, por eso, nuevamente, por eso dije, la burguesía en las condiciones periféricas, ¿qué es? Y cómo Claro. tendríamos que generar una cosa distinta, digamos, en ese sentido, ¿no? Ese punto lo tendríamos que discutir cuando discutamos la cuestión de nuestra experiencia de planificación. Pero pensá, Norberto, que ya tenemos laboratorios estatales. Sí, claro, por eso te digo, Entonces, sí, engancharlo de a poquito, como dice Orlando, cortarlo, el salame te lo comes de a fetita. Bueno, sí, sí, empezar con la comercialización estatal también. sí, y no hay que juzgar el salame por la última feta. ¿Ibas a decir algo, Carlos? No, un poco lo mencionaste cuando hablaste de que ya existe laboratorios estatales muy ligados a las universidades. Uno es en la Universidad Nacional de Córdoba, otro en La Plata. Hay otro laboratorio que desarrolló la provincia de San Luis. O sea, hay muchos de esos emprendimientos. Acá la cuestión básicamente de los medicamentos, y cuando habla de los laboratorios nacionales, Norberto se debe acordar, hace 40 años había 2 cámaras de farmacéuticos, de laboratorios nada más, que era KM, que eran los laboratorios multinacionales, y Silfa, que era la que acogía los laboratorios nacionales. Hoy en la actualidad prácticamente creo que hay 5 cámaras distintas que agrupan laboratorios, donde se han identificado por distintos intereses, ¿no? Porque antes era muy clara la división. Ahora, entre los nacionales vas a tener a Ruemers, que ya no es un laboratorio solamente nacional, sino que es una multinacional argentina, si querés. Lo mismo que Bagó, lo mismo que RAF o Gador. Entonces, ya los intereses son completamente distintos a otros laboratorios nacionales. Así que, ¿cómo pensar que se puede hacer? Seguramente se puede hacer, ya que Argentina es el único país del mundo, el 52-53% de la venta de medicamentos caen en los laboratorios nacionales. ¿Bien? Aunque importamos el 100% de los activos de los medicamentos. Eso te hace una dependencia absoluta de otros factores, porque dejamos nosotros en la Argentina de fabricar activos. Entonces, la verdad que hay una sola parte de un desarrollo biotecnológico y nada más, muy pequeño. Eso es Sí, muy complejo. es muy complejo, Carlos, eso, y digamos, una observación que también tiene que ver con algunas negaciones que hay de algunos compañeros que solo ven la parte financiera, digamos, ¿no? Como pasó el miércoles, digamos, que les cuesta reconocer que la parte financiera sin parte real no existe. Y realmente lo que vos estás diciendo le está pasando incluso a los países centrales, porque gran parte del activo está hecho en la India o en China, por un problema de distribución de mano de obra, de oportunidad de costos, etc. Y están empezando a darse cuenta que, bueno, ese es un problema en casos de situaciones así como la que se vivió con el COVID. Y ahora, en estos últimos 20 días, que Shanghái tomó medidas extremas por el COVID y todo, se corrió riesgo, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, de quedarse sin algunos activos. Claro. Simplemente porque ellos no entregaban. Entonces, el problema es muy complejo y Sí, mucha de la fabricación de esos activos fueron en ese tipo de países del sudeste asiático, de la mano de las multinacionales europeas y norteamericanas, porque les convenía. El tema es que se les fue de las manos
y los chinos le copiaron un montón de cosas. Entonces ahí es donde se abre un foco de conflicto muy grande. Efectivamente. Así es Y esto. está influyendo sobre muchos de los sistemas productivos, incluso el de los autos, por ejemplo, o el de las cuestiones que tienen que usar hoy casi todos las manufacturas, digamos, durables, desde las cocinas saladeras hasta los autos, o los camiones, o los tractores, etcétera, todos usan sistemas de computación, sistemas de ordenamiento y sistemas de software, etcétera, gran parte sobre la base de chips y cosas que están construidos en China y no llegan. Y entonces hay un lío bárbaro, Tom, en eso. En fin, estas son las inconsistencias de cuando decíamos el límite de la planificación, digamos, ¿no? En términos de capitalistas y en términos de mercado. ¿Qué es lo que, cuál es la cuestión? Que los propios neoliberales dicen cómo se resuelve, pero ya lo vamos a ver eso, entonces no quiero adelantarme. Me parece que podemos seguir adelante, Ale. Vale. Bueno, siguiendo con el texto de Arboleda, establece 3 figuras de planificación desde el punto de vista histórico, pero bueno, la tercera es como más una deseada. La primera es el pasado histórico del modernismo, las experiencias clásicas de planificación que vimos a principios del siglo XX, que si bien tenían intenciones de redistribución, se basaban mucho fueron muy burocratizadas, masculinizadas y centradas en la idea de crecimiento económico como un fin en sí mismo. Eso es lo que no me salía, que buscaban mucho el crecimiento y quizás dejaban de lado otras cuestiones que hoy podríamos tener en cuenta en una planificación deseada. Después, las planificaciones actuales, las que nombramos hace un ratito, que ya sea las de las empresas, las de las megacorporaciones hacia adentro, así como el Estado sosteniendo el funcionamiento de otras grandes empresas, y bueno, la planificación democrática del futuro posible, que esta sería la deseada, que idealmente no emanaría de arriba hacia abajo, sino que sería producto de la interacción sinérgica a distintas escalas de niveles de toma de decisiones, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito, surgiendo de la activación política de masas populares y de su posterior inserción en la toma de decisiones, combinando formas institucionales estatales, extraestatales, además de públicos heterogéneos en cuanto a raza, género, clase. También se superaría la obsesión con el ideal del crecimiento económico de las primeras planificaciones, y se orientaría hacia el pleno despliegue de las capacidades humanas y del valor de uso como el principio regulador de las relaciones sociales. Esto retomando lo que se habló hace un rato, que sería no solamente el crecimiento y que no solamente fuera en términos económicos, sino que se expandiera hacia el bienestar de la sociedad. Bueno, poniendo el eje en la democracia económica, tiempo libre, cuidado, solidaridad interespecies, relación estética y bienestar físico y psíquico como objetivos primigenios. Bueno, es toda una posición esto, ¿no? Es una posición para discutir, porque realmente la brecha que hay con la subjetividad hoy día en las sociedades es bastante fuerte, digamos, esta planificación democrática del futuro posible. Sí, quizás se me ocurrió recién, también, bueno, no es lo mismo ahora que hace 100 años. Y se me ocurrió, la pirámide de necesidades era de Maslow, ¿puede ser? Me vino eso a la mente, que quizás, claro, hoy todas las sociedades han crecido de otra manera, y las necesidades que tenemos son otras, bueno, además de que el mismo capitalismo nos ha llevado y quizás ha tensionado demasiado algunas experiencias, y hoy por hoy el estrés que se vive, el estrés más por el exceso de trabajo o exceso de exigencias, es distinto a quizás el estrés que se vivía en otros momentos, que es el no comer. Bueno, igual estoy hablando desde lo personal quizás, y hoy sí hay mucha gente que no está accediendo a la comida, pero bueno,
quizás hay como una evolución, por eso se podría pensar una planificación diferente, porque la sociedad está buscando otras cosas también. Las discusiones son otras. Eso me parece. Yo quería... Dale, Nilda. yo estaba pensando que, bueno, perdón por no he leído el libro, cómo en realidad esas cosas se contraponen. La planificación a mí me parece que debe ser desde lo macro hasta la economía doméstica. Tu economía también la planificás en función de todas unas cuestiones. Ahora, ¿cómo podemos realmente con estos estados que ni siquiera manejan sus propios presupuestos, cómo se puede llegar a modificar, ¿no? Porque una cosa es China y otra cosa son los estados en los que vivimos nosotros, donde ni siquiera sos dueño de tomar decisiones. Eso es lo que quería, lo que me hace ruido en cuanto a la planificación. Si yo no puedo planificar porque viene alguien y me lo tira para atrás, porque acá lo hemos estado viendo durante este último gobierno, entonces me baso en este gobierno, ¿no? ¿Cómo se hace cuando vos no podés tomar decisiones macro desde el Estado? Eso me inquieta. Claro, es bueno, Nilda, porque va al núcleo de también un poco lo que plantea Arboleda, a veces nuestra propia experiencia cuando nos tiran un par de ideas ya nos motivan, digamos, en esa dirección. Y es la discusión que hay, esa contradicción que hay entre, para ponerlo en términos extremos, sabemos que no es así, entre lo individual y lo colectivo, digamos, ¿no? Lo individual y lo colectivo no se armoniza, digamos, sin conflictos. Y ese es uno de los puntos, digamos, que digamos, se marca acá claramente en esta planificación democrática del futuro posible, es cómo armonizar y cómo tratar la cuestión conflictiva de lo individual y lo colectivo, ¿no? Vuelve la discusión, si se quiere, desde la cuestión filosófica, de la subjetividad, etcétera, que se planteaba cuando se discutía la cuestión de la comunidad organizada, que eran los dos extremos, digamos, ni el liberalismo absoluto, digamos, que el hombre se come al hombre, bla, 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 y el otro, la insectificación del ser humano, porque estaba todo sometido a un régimen de insectos, digamos, ¿no? Que tenía que cumplir determinadas reglas como cumplen los insectos. Esa cuestión es lo que me parece, yo decía un poco acá, hay que darle vuelta a esto, y un poco le da vuelta a Arboleda, así, digamos, de a poco vamos a ir viéndolo, me parece. Me sugiere esto, Nilda, estabas, sin leerlo estás en tema. Estás en tema. Dale, seguimos adelante. Bueno, esto es algo más concreto. La definición de planificación que toma Arboleda, la toma de Paul Cockshott y Maxi Nieto, es la capacidad de determinar democráticamente rumbos del desarrollo económico y social a partir del control del proceso productivo global. Y plantea ciertas condiciones para la planificación. Condiciones técnicas, que son las infraestructuras sociomateriales, digitales, computación, logísticas, socioestadísticas, que hacen posible la gestión de la riqueza social, las condiciones político-institucionales, las relaciones entre el poder instituido y poderes constituyentes, qué formas tiene que tener la organización político-institucional para poder albergar esa planificación, las condiciones escalares, maneras en que los distintos órdenes socioespaciales, ciudad, religión, Estado-nación y sistema mundo se relacionan, y las condiciones epistémicas, el entramado de conocimientos que posibiliten la planificación. Se plantea también que
para la planificación del objetivo del futuro posible, son necesarias replantear ciertas de estas condiciones para que sean adaptadas para esa planificación. Claro, yo creo que acá ya, más allá de que yo personalmente no, cuando las definiciones son tan, toda definición te encierra, ¿no? Y entonces yo le tengo mucho respeto a las definiciones, no trato de no a partir de definiciones, sino llegar a definiciones, digamos, ¿no? Porque la definición de sí te encierra, te pone límites que... Pero las condiciones que son importantes son las que de alguna manera van a ir dando lo que Arboleda va diciendo, digamos, ¿no? Este entramado de conocimientos que posibiliten la planificación, ¿no? Las condiciones epistémicas. Esas son las condiciones que va agregando a lo que antes no se planteaba de todo, digamos, ¿no? Esto es, no estaba dentro del orden de la planificación, la condición epistémica. Eso va a estar, es un resultado de una visión crítica de lo que fue el pasado de la planificación, ¿no? Eso quería... Y lo otro es la cuestión de que ya está tomando el Estado-Nación, Sistema-Mundo, que me parece que ese hay que darle más vuelta de tuerca, que no le da el vuelta de tuerca total Arboleda, porque hoy es muy difícil, digamos, en el Sistema-Mundo, lo podemos ver, lo podemos ejemplificar la dificultad que hay hoy en el siguiente punto, digamos, ¿no? ¿Cuándo había más espacio para un tercer mundo? ¿En los 50 o ahora? ¿No? Uno tendría que responderse esa pregunta, ¿no? Para ver esta relación Estado-Nación, Sistema-Mundo, ¿no? ¿Cuándo había más espacio para el tercer mundo? Para la existencia de un tercer mundo, digamos, ¿no? Hoy podrías volver a esa reunión que fue la reunión de muchísimos países que formaron el grupo del tercer mundo. A mí Es difícil, ¿no? disculpa, Norberto, lo que me cuesta pensar de la definición, más allá de lo que vos decías, que toda definición así encierra, ¿no? Sí. El proceso productivo global. A mí me parece medio, se me ocurre quimérico, medio imposible eso. Más allá de que haya supercomputadoras. A mí se me ocurriría pensar la planificación más local, más centralizada, y en todo caso tratar de tener una planificación que enhebre todas esas planificaciones menores. Uh-huh. Así es. Porque Marcelo, si no, parece muy autoritario, ¿no? Una producción, exactamente, algo global que diga, bueno, vamos a hacer todo lo mismo. Sí, puede hacer, por eso decía que toda definición encierra, porque lo que vos estás incluyendo acá es la cuestión política. Esa relación que hay, que vos decís, digamos, esa relación, es una relación que tiene carácter político, digamos, tiene el carácter de relaciones entre las personas colectivamente, y cómo se define, cómo se decide colectivamente entre las personas, cada uno de una comunidad, para sacar el nombre de sociedad, sino de comunidad, ¿no? Ahí introduciste algo que acá le falta la definición, que el control del proceso productivo global es la política. Esa es te diría, me parece que vas a esa observación, no sé si me equivoco, Marcelo. Y no sabría decirte en realidad. Yo lo pienso como... Claro, pero cuando vos decís que tenemos que
ese proceso, cómo podés controlar un proceso productivo global, eso es bioquimérico, etcétera, sino que tenés que ir hacia una forma sistémica, o si se quiere, a alguna lugar que te permita, digamos, entrelazar las distintas decisiones de una manera Exacto. que contemple esa subjetividad de la cual Roberto suele hablar, es la política. Claro. Esa es la política. Sí. No hay otra. Porque si no, la política, ¿qué es? Se transforma en un verbo cosificado que es tomar el poder. Y el poder no se toma. El poder es un verbo con el cual vos construís cosas. Esa es una gran discusión que hay detrás de la cuestión de la planificación. Como siempre estamos adelantando y atrasando al mismo tiempo la presentación, pero no importa, digamos, me parece que son cosas que van surgiendo. Roberto, Sí, a mí me gusta la definición que leí, no me acuerdo en cuál de los libros que leí de Perón, sobre política, y él dice que es el arte de convivir. Y en esto de que vos hablás sobre lo individual y lo colectivo, y la comunidad organizada, y la planificación, creo que es eso, por ahí es muy buena la observación de Marcelo. Quizás a lo que se puede aspirar como máximo es grandes pautas o premisas a tener en cuenta en todo el mundo, qué sé yo. Bueno, no vamos a usar más petróleo luego del 2050, supongamos, por decir algo. Y como esas otras más, ¿no? Que tengan que ver con límites que nos ponemos, digamos, pero luego la planificación es muy difícil, el pensar que vas a hacer una planificación por lo menos en el siglo XXI. Quizás en otros tiempos podrá ser posible, pero hoy yo opino como Marcelo, ¿no? sí, sí. Bueno, sigamos adelante porque todavía va a haber discusiones de este tipo y por estos problemas más discusiones van a haber. Bueno, después el autor hace bueno, esto es al inicio del capítulo 2, un breve repaso de experiencias históricas de la planificación, trae la revolución bolchevique como la primera experiencia de planificación en la historia, y luego empieza con América Latina, nombrando el auge de la década del 50 de la planificación, en la que se adapta la planificación como un instrumento para superar la dependencia de los países centrales y el subdesarrollo a través de medidas estructurales que incluían reformas agrarias, sustitución de importaciones, el mejoramiento de los salarios y de los derechos de los trabajadores. Y ahí, bueno, es medio inevitable pensar en la experiencia nacional, que si bien no la nombra, no hace hincapié en ninguna de las, cuando nombra esto, pero bueno, acá se dio todo eso. Sí, lo que está bien en ese resumen, a mí me pareció, Alejandra, es que fíjate que todo lo que él menciona que hemos pensado en ese momento en la planificación de la década del 50, el 60, y 70 también en parte, en el 70, porque el plan trienal del 73 no es muy diferente a esos objetivos, digamos, ¿no? Pero a Perón cuando se lo presentaron, los muchachos que hicieron el plan ese, la gente de Helvar fue, dijo, buen trabajo muchachos, buen trabajo. Y les gustó, le parecía bien, pero él armó, digamos, como cuestión paralela, algo que era el modelo, el proyecto nacional, que es otro documento muy interesante, digamos, ¿no? Aunque
como alguna vez discutimos con Roberto, hay como varias versiones, ¿no, Roberto, de ese documento. Porque en realidad fue dictado por Perón y escrito por Damasco, el coronel Damasco, que algunos malos le llamaban Durazno, Sí, pero eran malos. pero digamos, bueno, se ocultó justo en el momento, eso fue presentado por Perón al gabinete en mayo del 74, digamos, después cuando muere Perón todo eso se pierde y se silencia totalmente, digamos, lo recupera ahora Castellucci, a partir de los 90 que empieza a recopilar todos esos documentos, ¿no? Digamos, pero igual, lo estaba por escribir ahí, cuando habla, volviendo al colombiano, cuando habla de planificación, yo creo que lo que es la exfoliación de parte de Europa por el territorio donde vivimos nosotros, estaba totalmente planificado para sostener al sistema capitalista en su inicio, digamos, mercantil, la modernidad, como lo quieran llamar, digamos, un sistema mundo que lo planificaron de esa manera, digamos. El siglo XX a lo mejor sería una etapa más en esa planificación, de la cual nosotros no nos corremos. Uh-huh. Ese es el problema que hay cuando nosotros planificamos en los 50, 60, 70, digamos. De alguna manera planificamos de acuerdo a los criterios de la modernidad. Y entonces, digamos, mejor dicho, nosotros digo en términos de América Latina, no de Argentina en particular, porque no fue así lo que hicimos nosotros, digamos, como Argentina, ¿no? Y por eso muchas veces no es entendido. Tampoco es lo que hicieron los brasileños con Django Goulart y con Furtado, digamos, ¿no? Que no está del todo denominado por Arboleda, digamos, ¿no? Arboleda tiene un cierto sesgo en esto, tiene virtudes, que es toda la cuestión de la subjetividad, el tomar nueva y revisar, pero lo revisa muy centralmente desde ese concepto de planificación de los 50, digamos, ¿no? Revisa eso y revisa a los soviéticos fuertemente, pero no otras experiencias que, digamos, de alguna manera no lo considera planificación, y habría que ver por qué no lo considera planificación, porque fueron acciones planificadas, ¿no? Está muy claro que la guerra que estamos sufriendo hoy, la locura de hoy de esta guerra interimperial de Ucrania, está planificada. Yo no tengo ninguna duda al respecto, digamos, ¿no? Bueno, no sé, seguimos un poquito adelante. Dale. Ale. Bueno, después vuelve sobre la planificación en la actualidad y nombra la planificación centralizada y a escala, está de vuelta, y es eminentemente plutocrática. El retorno de la planificación económica no se reduce simplemente al auge de un Estado activista orientado a la defensa del gran capital, sino que también se da al interior de las firmas y ha hecho posible la revolución logística y la consolidación de grandes corporaciones, y nombra los ejemplos de Amazon y Walmart, que ya habíamos comentado. Claro, por la escala, ¿no? La escala de las nuevas corporaciones es tan grande que es una escala colectiva, digamos, y tiende a ser una escala de planificación mucho más abarcativa que lo que era las escalas de planificación de las viejas corporaciones, que eran mucho más acotados, digamos, a determinada cantidad de productos y demás, ¿no? Inclusive se ha modificado también, y ha influido muchísimo en su propia subjetividad, la satisfacción de ciertas necesidades, digamos, desde la vestimenta hasta los autos, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Están cada vez más adaptadas a una satisfacción individual,
que se centra sobre lo individual y sobre el individualismo, ¿no? Se abandona toda esa cosa masiva, de producción masiva que tenía el capitalismo, el capitalismo que surge, digamos, ya después de la Primera Guerra, que produce miles, al estilo fordista, miles de autos todos iguales, con el viejo criterio de que vos podés pedir cualquier auto Ford siempre y cuando sea negro, ¿no? Entonces, y todos nos vestíamos más o menos parecidos, digamos. Si yo me agarro alguna de las fotos viejas que tengo con mis compañeros allá cuando nos recibimos, estábamos todos de corbata, digamos, éramos todos muñequitos de torta individuales, digamos, ¿no? Y hoy una foto de una recibida es absolutamente toda disímil, cada uno está vestido diferente, etc. Entonces se rompe también esa cuestión de lo colectivo y se afirma lo individual. Y ahí hay una cuestión donde la planificación empieza a tener problemas, digamos, en el sentido que Arboleda le quiere dar. Y por eso retoma lo de Amazon y Walmart como un elemento que se puede utilizar para flexibilizar ese Gosplan de 1921, digamos, ¿no? Pero hay alguna tendencia en eso en Arboleda también. ¿Seguimos con el resto o hay algo más que decir de esto? Vale, quiere hablar. ¿Quién? No lo vi. Alejandro. No, yo Vale. un poco... Perdón, no te vi, ¿eh? No, está perfecto. Yo leí, o sea, le pegué una leída rápida al libro, pero me quise concentrar en los 2 capítulos que ustedes dieron a leer, porque si no es como que uno se va adelantando a ciertas cosas y saca conclusiones con algo que la clase no, la charla de hoy era pautada para los 2 primeros capítulos, ¿no? Entonces, a mí me parece que Arboleda, me parece que está bueno el libro porque pone en situación un tema interesante que es el tema de la planificación, ¿no? Me parece que está muy bueno y trae un montón de ejemplos y lo que hablábamos al principio, antes de que empiece la charla, con el tema de cómo experiencias sudamericanas nuestras, como la de Chile, no son tenidas en cuenta, salvo en algunos libros como los que leímos nosotros acá, pero no se tienen en cuenta, ¿no? A mí me parece que varios autores, entre los cuales obviamente el que estamos hablando, Arboleda, y otros autores que hemos leído, es como que van dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para tratar, no decir algo específicamente, que, por ejemplo, no se puede adjudicar al capitalismo exclusivamente los problemas que tenemos hoy, digamos. O sea, hablar de capitalismo me parece que es darle demasiada importancia al sistema capitalista. Me parece que es una manera de vivir que nos hemos dado nosotros, los Homo sapiens, que habitamos el planeta, y hay un montón de cosas que estos autores las van diciendo. Yo creo que, me parece, digo yo, no sé, que a propósito no las dicen tan directamente para no generar un poco de cierto pánico, ¿no? Pero a mí me parece que yo anoté 3, 4 cosas, ¿no? Primero, hay que intensificar y generalizar y profundizar el tema de la distribución en todos los sentidos: riqueza, bienes materiales, tiempo libre, que lo dice acá el autor. Empezar a pensar qué es el crecimiento, qué es el desarrollo, qué es el progreso, para qué todo eso, ¿no? Digamos. Y 2 puntos fundamentales que yo, que soy ingeniero, y varios de los que estamos acá somos ingenieros: no a la obsolescencia programada y diseño de productos 100% reciclables. Me parece que estos ingredientes hay que incorporarlos a la ensalada, y ahí vamos a ver qué tipo de planificación queremos. Obviamente hay cosas que se van a poder hacer ahora, hay cosas que se van a poder hacer a mediano plazo y hay cosas que se van a poder hacer a largo plazo, pero que estas cosas que yo digo me parece que son fundamentales tenerlas en cuenta para hablar de una planificación, ¿no? Sí, lo que acá en este punto Arboleda está diciendo, me parece,
que eso que vos le estás poniendo, digamos, ¿no? Que bien, que como decís, no lo trata, digamos, muy profundamente, porque lo da como supuesto, si se quiere, es las condiciones podríamos ponerlo así, las condiciones de avance tecnológico que te hace posible hoy manejar o tratar, o administrar, mejor dicho, como dice, como lo pone él, ¿no? Un socialismo cibernético, digamos, ¿no? Entonces, esos objetivos de esas discusiones que vos, una vez puestas esas discusiones en blanco y negro, por decirlo en una página, en un lugar que te permita, entonces, Arboleda dice, pero tenemos los elementos para, es decir, podemos pensarlo porque tenemos las bases materiales como para poder hacerlo. En eso es, si se quiere, tiene un pensamiento hegeliano marxista, digamos, si hay bases materiales para poder... hay un avance material, eso dice, del modo de la estructura de producción, del modo de producción, que permite, hoy por hoy, hacer, digamos, discutir estas cuestiones y poder ponerlas en práctica, digamos, ¿no? Porque los algoritmos, la nueva forma, el aprendizaje maquínico le ha devuelto al pensamiento izquierdo una nueva confianza acerca del potencial táctico y estratégico, por eso dice potencial táctico y estratégico de su vocación transformación histórica. Esa cuestión, que es toda otra discusión de cómo se articula. Bueno, está bien, tenés las herramientas, pero te falta lo principal, que es arrancar. Eso lo va a ir viendo, se va a ir viendo paulatinamente en los próximos capítulos. Sigamos un poquito más adelante, así apuramos. Bueno, justo, unos minutos todavía. Enlazado con lo que decías recién, habla de las condiciones de posibilidad de una planificación que se pueda autoproclamar como democrática, descansan en replantear y tensionar la relación entre la racionalidad formal y la sustantiva, que para Weber están en necesario conflicto. La formal habla de los métodos y protocolos para lograrla, el grado de cálculo que es tecnológicamente posible para una actividad dada. Eso es lo que hoy quizás está mucho más aceitado y hay otros elementos tecnológicos para poder realizar el cálculo de una manera más rápida. Pero no significa que el resto de las condiciones estén dadas, o cuáles serían las condiciones sobre las cuales debería sustentarse ese cálculo para imaginar ese futuro deseado, que sería la racionalidad sustantiva, que es el horizonte normativo, y concierne a las dificultades epistemológicas normativas, necesariamente conlleva preguntas sobre ética, política, utilitarismo, rango social, igualitarismo. Ahí está lo que vos planteabas, Ale. Si no me equivoco, ¿no? Alejandro. Y yo interpreté eso, por eso me parecía que venía enlazado esto. Sí, dale. Estás con la mano levantada. No está, me parece, ¿eh? No, capaz que hoy la tenía levantada, capaz le quedó ahí. Sí. Bueno, pero es lo que planteó Ale un poco también, ¿no? Sí. Me parece. Sí. Alejandro, hay dos Ales ya. Bueno, seguimos, dale. Bueno, después ahí habla del surgimiento de nuevos movimientos. Las orientaciones políticas y repertorios metodológicos de los movimientos de base son diversos, aunque comparten el hecho de oponerse a la rigidez de los protocolos de planificación convencionales, los que usualmente se diseñan e implementan desde arriba, y sin consideración por las condiciones particulares de las comunidades y ecosistemas afectados. Esos son más de carácter local y pequeño, y a diferencia de los clásicos, ¿no? Bueno, también en las propias comunidades tecnológicas han surgido importantes modalidades de activismo e intervención urbana que disputan y subvierten la circulación neoliberal de la riqueza social.
la circulación libre del software, películas, libros, música, y después las impresoras 3D, que pone el ejemplo de una impresora 3D que es capaz de imprimir sus propios componentes, y de esa manera se genera una cadena infinita de autorreplicación y que se puede masificar el acceso a esa. Y después el movimiento por la tecnología abierta se expande cada vez más en ámbitos de las ciudades, permitiendo la multiplicación de prototipos de infraestructura de código abierto que disputan los usos y prácticas de los espacios de la ciudad. Y bueno, acá para finalizar. Se hace necesario pensar la escala nacional del Estado como un espacio estratégico que también deba ser disputado y pluralizado, para luego articularse con otras escalas de la potestas de la comunidad política, desde organismos multilaterales hasta municipios y organizaciones extraestatales. La posibilidad de una planificación contrahegemónica no depende de la mera protección de los medios de planificación, el diseño y construcción de instituciones políticas revolucionarias es una tarea tan urgente como lo es la invención de redes autogestivas y mecanismos técnicos del cálculo racional. Una planificación que pretenda superar los pasados episodios de centralismo político y epistémico no podría limitarse a reemplazar unos planificadores por otros, sino que debe impulsar la participación activa e ilimitada de las masas en el Estado de Derecho y ampliar el rango de saberes y conocimientos que cuentan como legítimos. La incorporación sustantiva de organizaciones intermedias y de grupos de democracia de base al proceso y diseño de planes podría dar curso a una institucionalidad media, evitando así los extremos de una planificación muy envolvente, de arriba hacia abajo, o de una planificación con espacios productivos tan autónomos que no sean capaces de identificar el interés social. Bueno, esto es lo que cierra hasta este punto, digamos, ¿no? Arboleda. A mí me sigue pareciendo que hay algunos ruidos, digamos, ¿no? El ruido se me hace sobre la palabra racional. Un poco lo que planteaba Marcelo también, ¿no? Digamos, ¿qué es lo racional en este sentido? Digamos, ¿quién define qué es racional y qué no es racional? ¿No? Es una vieja discusión muy difícil de abordar, porque la razón solo puede cuestionarse a sí mismo por la razón misma. Entonces, lo racional siempre es racional. Ahora, no hay, digamos, ¿no? Entonces, pero hace ruido, porque sobre la base de lo racional, el cálculo racional es el cálculo. ¿Qué es un cálculo racional? ¿No? Todas esas definiciones se van a ir desarrollando un poco en lo de Arboleda, pero les falta, para mi gusto, les va a faltar, y vamos a poder discutirlas con otros elementos de incluir la razón, de otros aspectos de la razón, si se quiere. Razón afectada, decía. La razón afectada, decía Spinoza, digamos. Efectivamente. Viste como por lo de Spinoza y por varios, hay varias cuestiones que tienen que ver con los distintos tipos de razón que hay. Y si hay distintos tipos de razón, no hay una sola razón. Anaí quiere hablar. Dale, Anaí. Yo la verdad que a todo esto me parece un compañero de formación marxista terrible, que es la que se debe impartir en las facultades. Y de una idealización, por lo menos aplicable a nuestro país, de esas comunidades de base con la capacidad de generar planificaciones a nivel estatal. Para esa unidad de concepción, yo la veo muy fragmentada. Por ahí en los 50 existía, pero ahora falta lo político. Acá, previo a todo esto, me parece que él ni lo tiene en cuenta. Lo va a tener en cuenta, Anaí. En los próximos capítulos, este es un punto de partida, y en los próximos capítulos se empieza con algo que les anticipo, la cuestión de la conflictividad en la planificación.
Y cuando introduce el tema de cómo resolver lo conflictivo en la planificación, no se anima, yo coincido contigo, tiene una visión muy estrechamente ligada al marxismo, digamos, sobre todo el marxismo chileno-colombiano, ¿no? Porque como hay muchos Marx, hay muchos marxismos también, no hay uno solo. Entonces, y peronismos también, Norberto. sí, peronismo también, sí, es la característica del ser humano. Y lo sabremos. Es característica del ser humano. Digamos, lo que sucede es cómo se van, a ver, cómo esas actualizaciones se van poniendo en acto y siendo hegemónicas subjetivamente. Y es digamos, lo que vos un poco planteabas, Anaí. Y es un poco cuando él habla empieza a decir y hace la crítica a la cuestión de los austríacos, etcétera, habla de cómo se pueden resolver, porque planificar no va a ser para Arboleda planificar sin conflictos. Hay que incluir la cuestión conflictiva dentro de la planificación cuando se planifica eso. Y eso es lo que más nos acerca, yo digo, desde el peronismo, al planteo de Arboleda. Porque lo que el peronismo ha hecho siempre en la planificación es incluir lo conflictivo. ¿Y cómo resolver lo conflictivo? Digamos, y en eso también hay muchos peronismos, porque muchas veces se ha equivocado en esa resolución. Acá lo que plantea Arboleda es justamente, y él cuando habla de, no sé quién fue que trajo lo del 2001, o otras... Yo lo traje. No, pero bueno, lo que pasa es que se me mezcla con el otro libro que leímos, pero digamos, a mí hay un montón de comunidades. Hablemos del Mocase, por ejemplo. Claro. El Mocase es 100% política. Lo que pasa que eso lo dice, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama, de Isabel Stenger, no me acuerdo ahora cómo se llama, que él habla de nuestros representantes. Porque muchas de las cosas que están implícitas acá en líneas gruesas, lo que plantea Arboleda, se choca de frente con la estructura de pensamiento de muchos de nuestros representantes que están sentados en algunos escritorios de varios ministerios. Seguro. ¿Sí? Porque rompe la estrategia de planificación que se viene arrastrando hace 2 o 3 siglos. ¿Sí? Entonces a mí me parece que lo que sí es una virtud que tiene Arboleda, que habla de lo micro y de lo macro, o de lo constituido y lo constituyente, si lo queremos ver como lo plantea él. Me parece que eso es importante, porque si no es como que llegó tal y hizo tal política. Nunca es así. Así es. Nunca llega alguien del espacio y hace tal política. ¿Sí? Eso digamos, a mí me parece bueno porque nos permite discutir este libro, digamos, ¿no? Y discutir nuestra propia experiencia más allá de la propia experiencia que tiene Arboleda, que bueno, es la experiencia de Arboleda, como el miércoles también había opiniones distintas respecto de la cuestión del impuesto, digamos, los que escucharon el programa de radio, digamos, ¿no? Los planteos fueron en alguna medida distintos. Me parece bien. Yo creo que tenemos que empezar a manejar, como diría un viejo dirigente chino, hoy ya no existe, pero está en los billetes, en el renminbi, está la cara de él, que fue Mao, digamos, empezar a resolver y a ver nuestras contradicciones en el seno del pueblo, digamos, ¿no? Que es lo que nos está costando encontrar la vuelta. Otra cosa interesante que plantea este muchacho es que, o lo dice implícitamente, que no alcanza a buscar nuevas formas de energía
o disminuir el petróleo y utilizar el petróleo verde o el hidrógeno, y con esa nueva energía o hacer una economía un poquito más prolija, que la gente coma un poco mejor y seguir para adelante. Me parece que lo que plantea implícitamente Arboleda es que con todos esos elementos tenemos que reconfigurar otra manera de vivir. Me parece que eso también es importante, que esté Sí, implícito. sí, claro, cuando habla del crecimiento infinito Claro. y del trabajo, de la noción de trabajo y de crecimiento infinito. Que ese es otro tema que vamos a hablar en términos de planificación. Eso es re importante. Porque en el siglo XVIII, en la generación de los primeros principios de la modernidad, Locke define la cuestión del trabajo como el excelso de la propiedad individual inalienable que tiene el ser humano, y lo transforma de castigo en virtud.